Dios les bendiga. Esta es la hermana Lucy una vez más con la escuela bíblica. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio. Saludamos a cada uno de aquellos que nos está sintonizando en esta hora. A la iglesia Asamblea, Iglesia Cristiana de Framingham, les mandamos un caluroso saludo. Los amo mucho en el Señor. Espero que estén bien, ustedes y toda su familia. Y así en este día, pues vamos a dar comienzo a la escuela bíblica. En el libro de Miqueas. Hoy vamos a estar tratando en el libro de Miqueas. Es el estudio bíblico número 19 bajo el tema La práctica de la verdadera religión. Así que antes de comenzar vamos a hacer una oración y así después estaremos entrando, ¿verdad?, en lo que nos concierne en el día de hoy. Padre Santo, en esta hora, Señor, yo vengo ante tu presencia, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, por un nuevo día, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Mira a aquellos oyentes, Señor, aquellos que van a escuchar tu palabra. Señor, yo te pido, Dios mío, que esta palabra vaya, Dios de la gloria, penetre en sus corazones, en sus mentes, Padre amado. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a poner tu palabra por obra en nuestras vidas, Señor Jehová. Bendice, Padre amado, a cada amigo, a cada hermano. Señor, te pedimos, Señor Jehová, que tú te glorifiques de manera especial en este día. Que bendiga a cada uno de mis hermanos, que bendiga a mi pastor y a su familia, que bendigas a cada uno de esos amigos que nos están sintonizando en esta hora, Dios mío. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre amado. Señor, que podamos ser de bendición a otros en todo tiempo, Padre amado. Yo te doy gracias por este privilegio, Señor, que tú nos concedes de estudiar tu palabra. Mira aquellos, Dios mío, que no tienen este privilegio, Padre amado. También te pido por ellos, Padre amado, para que tú tengas misericordia y que, Dios mío, ellos tengan la oportunidad, Dios mío, de recibir esta enseñanza, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a estar, antes de entrar en la lección, vamos a estar hablando acerca de quién fue Miqueas. Miqueas fue un profeta del reino del sur, Judá. Dice que su pueblo era Moreset Gad. Era un hombre, era un campesino, descendía de una familia humilde, pobre. Y él se dedicaba a predicarle, ¿verdad?, al reino de Judá, a los reyes de Judá. Y dice que para el tiempo de Miqueas, él condenaba a los gobernadores porque eran corruptos, a los falsos profetas, a los sacerdotes impíos, a los mercaderes ladrones y a los jueces sobornados de Judá. Predicó contra los pecados de la injusticia, la opresión y de los campesinos y los aldeanos. Es decir, que este profeta profetizó por causa de que los gobernantes, los líderes de la nación oprimían al pueblo, cometían injusticia. A los pobres los oprimían. Dice aquí que la avaricia, la inmoralidad y la idolatría había en ese momento en este pueblo. Y advirtió sobre las severas consecuencias si el pueblo y sus líderes persistían en su mala conducta. A los reyes que él profetizó o los reinados que tuvieron, ¿verdad?, cuando él profetizó, fueron el reino de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Él estuvo profetizando durante esos 3 reinados. Y vamos entonces a entrar, ¿verdad?, a lo que dice la lección en el día de hoy. El tema de la lección dice la práctica de la verdadera religión. Muchos en el mundo tienen un falso concepto de lo que es la verdadera religión. Muchos se han centrado en que la verdadera religión conlleva una cierta de rituales, de dogmas de hombre, que el hombre ha puesto y lo ha llamado religión. Pero la verdadera religión la vamos a entender hoy cuando estudiemos esta lección. Empezando con el pensamiento central, dice: la verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando la misericordia y manteniéndose humilde ante Dios.
Eso es la verdadera religión de acuerdo, ¿verdad?, al exégeta, a la persona que escribió este expositor. Dice los objetivos de la lección. Saber que Dios envía mensajes de advertencia cuando se le ha ofendido. Reflexionar acerca de lo que Dios quiere de su pueblo. Y disponer a vivir una vida rendida en santidad al Señor y de amor al prójimo. Esos son los objetivos, ¿verdad?, de la lección del día de hoy. Vamos a estar dando lectura a la lección bíblica y dice, Miqueas 6:1 dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcan las justicias de Jehová. ¿Cómo me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti, Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos entonces a comenzar, ¿verdad?, con la introducción de la clase en el día de hoy. Dice la introducción. Una de las características más notables de los profetas del Antiguo Testamento es el énfasis que hicieron en el aspecto práctico de la religión. Por religión se entiende, en nuestro caso, en el caso de nosotros los cristianos, el conjunto de creencias acerca de Dios y su repercusión en las normas morales que regulan la conducta individual y social. La virtud que nos mueve a dar culto a Dios, esa es la verdadera religión. Comportándonos debidamente y tratando a los demás con deferencia. Esa es la verdadera religión del cristiano. La verdadera religión del cristiano, ¿verdad?, es, como dice aquí, es un conjunto, ¿verdad?, de creencias acerca de Dios. No se trata de un rito, no se trata de un dogma, se trata de una experiencia personal con Dios. Se trata de ese acercamiento a Dios, de esa revelación de Dios a nuestra vida. El Espíritu Santo ha venido a morar en cada uno de aquellos que han recibido al Señor. Y por medio de su Espíritu Santo, el Señor nos hace tener una relación con Él, una relación íntima. Y eso nos hace tener, ¿verdad?, una conducta adecuada a lo que el Señor nos manda. Dice aquí, ¿verdad?, que su repercusión en las normas morales que regulan la conducta individual y social. O sea, cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay una repercusión en nuestra vida. Tiene que haber un cambio, como yo le he estado hablando, en nuestra vida. Y eso se va a reflejar en nuestra conducta individual, social, espiritual, en todos los ángulos de nuestra vida se va a ver esa relación que tenemos con Dios y en nuestro comportamiento hacia nuestros semejantes. Y seguimos leyendo, dice, Miqueas fue contemporáneo de Amós, Oseas e Isaías, y todos ellos coincidieron en haber recalcado la importancia de la justicia esencial y la moralidad que deben acompañar a la religión. No es solamente una religión vana, hueca, vacía. Hay una justicia, hay una moralidad que va acompañada juntamente con esa religión. Dice, una religión que no produce moralidad
y trato justo, y una religión que no produce moralidad y trato justo al prójimo, es una religión contraria a la que fue revelada en el Sinaí y continuamente reiterada por los profetas. La verdadera religión fue dada en el monte Sinaí, en aquellos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y me llama la atención porque el Señor Jesucristo habló de esto cuando Él estuvo en la tierra. Y Él le dijo a sus discípulos en Mateo 22, 36 al 40, de cuál es el gran mandamiento. Y el Señor le dijo, es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor lo que le estaba queriendo decir a aquellos discípulos era que toda la ley se resumía en estos dos mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando amamos al Señor, cuando tenemos esa relación con Dios, cuando tenemos esa relación íntima con Dios, vamos a obedecer su palabra, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance por cumplir con esa palabra que Dios nos mandó. Dice, la preocupación de Miqueas era el pobre campesino que era explotado sin misericordia por los ricos. La situación tanto de Judá como de Israel era mucho más seria, por la razón de que los líderes religiosos no solamente consentían en la explotación de los pobres, sino que además ellos mismos la promovían. O sea, los mismos líderes religiosos promovían que los pobres fueran explotados. Los ricos se aprovechaban de los pobres porque no tenían con qué pagar quizás. Y ellos le quitaban las pocas pertenencias que ellos tenían, aún a sus hijos. Muchas veces se los quitaban para que les sirvieran, los cogían como esclavos, porque ellos no tenían manera de pagar sus deudas. Dice, su corrupción era tal que los dominaba un espíritu de falsedad, haciéndoles profetizar mentiras. Como no había discernimiento entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, el pueblo se conformaba con oír a aquellos pseudoprofetas que solo decían cosas agradables. Este pueblo estaba pervertido. Este pueblo no tenía misericordia. Este pueblo lo que hacía era injusticia en contra de su prójimo. Y Dios levanta a este profeta Miqueas para que le profetice a estos reyes acerca de las injusticias que se estaban cometiendo en este tiempo. Así que Dios está mirando desde los cielos. Dios ve las injusticias. Y Dios quería hacer justicia por medio, ¿verdad?, de este profeta a este pueblo. Vamos a estar entonces dándole lectura a los primeros 3 versículos. Dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oiga los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Lo primero que hace Dios es llamar a la naturaleza como testigos en contra de este pueblo. De acuerdo, ¿verdad?, a lo que dice el exégeta, las fuerzas de la naturaleza y los animales eran usados por Dios como agentes de reprensión, los cuales respondían sumisos a Él. La naturaleza y los animales son obedientes a la voz de Dios. Y este pueblo, a pesar de que había recibido la ley en el monte Sinaí, aquellos 10 mandamientos que conocían, tenían conocimiento de Dios, no eran igual, ¿verdad?, de dóciles, igual de sumisos que estos, ¿verdad?, que la naturaleza, que los animales. Por tanto, Dios estaba usando a la naturaleza, a los animales, como testigos en contra de esta nación. Dice aquí que Dios miraba a la naturaleza como un testigo mudo de la maldad del pueblo de Dios cuando se apartaban de sus caminos. Dios siempre usaba la naturaleza como testigo, o la tenía como testigo de la maldad del hombre sobre la tierra. Dice, esta personificación de los cielos, montes, collados y tierra es un severo mensaje de juicio contra los hijos de Israel, que teniendo el conocimiento de Dios por medio de la ley revelada en el Sinaí, de sus intervenciones portentosas en el transcurso de la historia, actuaban como seres irracionales. Aquel pueblo había visto los milagros que Dios había hecho cuando los sacó del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Ellos conocían, los que no lo habían visto lo conocían por medio, ¿verdad?, de la historia.
Pero sin embargo, con todo y todas las lo que Dios había hecho, todas las intervenciones que había Dios hecho en este pueblo, con todo y eso, ellos seguían actuando de una manera, como dice aquí, irracional. Porque cuando tú has visto la mano de Dios obrar en tu vida, tú no te vuelves atrás. Si tú eres una persona racional, tú no te vuelves atrás. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Tú sabes que Dios te sacó de la escoria de este mundo. Tú sabes que Dios te sacó de lo más bajo de la tierra, de lo más vil, dice la palabra. Y si tú eres una persona racional, tú meditas en eso y no te vas a volver atrás, no vas a volver a pecar contra Dios, no vas a hacer lo malo delante de Dios. Dice aquí, para el profeta hebreo entonces la naturaleza inanimada estaba en mejor sintonía con el Creador que su mismo pueblo. Esta naturaleza estaba en mejor sintonía, en mejor contacto, o sea, con su Creador. En los versículos 1 y 2 resaltan 3 palabras clave que explican el sentimiento de Dios hacia su pueblo por causa de sus maldades: contiende, pleito y altercará. Los delitos acumulados en su contra se habían diversificado y multiplicado. Por un lado estaban quienes habían abandonado completamente a Dios, abrazando las religiones cananeas, y por el otro lado los que practicaban el culto de Jehová mezclando con el culto de Baal y Moloch. O sea, habían 2 clases de personas aquí. Habían unos que habían abandonado totalmente a Dios, le habían dado la espalda a Dios y se habían ido detrás de aquellos dioses cananeos. Otros decían que adoraban a Dios, que le servían a Dios, pero a la misma vez mezclaban ese culto con otros dioses. Y Dios estaba demandando juicio por causa de esto y por causa de las injusticias que se cometían, ¿verdad?, en aquel pueblo. Dice, el versículo 3 dice, la pregunta, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado?, convierte a Dios en el protagonista central de la discusión. Dios le está haciendo una pregunta a este pueblo: ¿en qué te he hecho? ¿En qué yo te he molestado? Dice, Dios se ubica en el banco de los acusados y pide a su pueblo que presente contra él sus acusaciones. En otras palabras, Dios está pidiendo que aquel pueblo le diga, dime qué es lo que yo te he hecho. Dime cuáles acusaciones tú tienes en contra de mí. Yo te he dado todo, te saqué de la tierra de Egipto, te hice pasar por el mar rojo, te di el maná del cielo, te di a beber agua de las rocas, he estado contigo, te he librado de tus enemigos. Dime qué acusaciones tú tienes contra mí. El Señor quería escuchar qué acusaciones ellos tenían en contra de él por haberse apartado de él. La segunda pregunta, ¿en qué te he molestado? Algunos eruditos lo traducen en qué te has cansado de mí. Aleluya. Esto es, ¿por qué estás fastidiado de mí? No hay personas que se han convertido al Señor. No hay personas que Dios los ha bendecido, que Dios los ha traído, los ha sacado del mundo de pecado, los ha limpiado con su sangre, le ha dado vida nueva, y ellos se han cansado de Dios y se han vuelto al mundo, han dejado al Señor por las cosas del mundo. Y el Señor le hace esta misma pregunta a ti que me escuchas en esta hora. Tú que te has alejado de Dios, tú que has conocido a Dios y te has apartado, te dice el Señor, ¿por qué te has fastidiado de mí? ¿En qué te he fallado? ¿En qué te he molestado? Te dice el Señor. Si yo lo que he hecho es bendecirte, si yo lo que he hecho es darte vida eterna, si yo lo que quiero es llevarte al cielo. Dice, ¿he sido severo con ustedes? ¿Soy injusto? Muchas veces el creyente actúa como si estuviera decepcionado de Dios. Lamentablemente, hoy día, muchos se han decepcionado de Dios. Y quizás porque no le ha contestado una petición en el momento que ellos han decidido, que quieren que Dios le conteste una petición, le han hecho una petición a Dios y Dios no se la ha contestado. Porque han pasado una situación difícil en su vida que Dios ha permitido para probarle, para aumentar su fe. Y se han alejado de Dios, se han vuelto atrás. Dice, esa fue la razón que motivó a Josué a decirle al pueblo, y si mal os pareciere servir a Jehová. Eso lo vemos en Josué 24:15.
La religión cristiana no es un asunto exclusivo del corazón. Esto no es por lo que se siente. La palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, que solamente Dios lo conoce. Dice, para que uno dependa exclusivamente en sus emociones, incluye además y de una manera prominente el uso de la razón. No solamente lo que sentimos en el corazón nos puede engañar, las emociones nos engañan. Cuando nosotros estamos bajo un problema, una situación difícil, ¿qué es lo que nos va a decir las emociones? El corazón nos va a decir, sal huyendo, corre, apártate de Dios. Él no te ha dado, Él no te ha contestado tu petición. Mira cómo te trata, tú siendo su hijo. Pero nosotros tenemos que usar nuestro razonamiento y decir, no, Dios me sacó de lo más vil de la tierra. Dios me sacó del lodo cenagoso. Dios puso mi pie sobre peña. Dios me tiene en alto. Dios me ha dado la fuerza. Dios es mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Dios está conmigo como poderoso gigante. Dios no me dejará. Eso es lo que tiene que decir tu razonamiento. Tenemos que confesar las promesas de Dios, las promesas que Dios nos habla en su palabra. Tenemos que confesar que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos que confesar que ninguna alma forjada contra nosotros prosperará. Tenemos que hablar y profetizar lo que nos dice la palabra. Tenemos que decirle al diablo, en el nombre de Jesús yo te reprendo. Yo tengo un Dios poderoso que me va a sacar de esta situación, que algún día me va a contestar mi petición, que aunque tarde yo le voy a seguir sirviendo. Aleluya. No te desentiendas de Dios. No dejes a tu Dios. No importa la prueba que tú estés pasando. Aleluya. Dios está contigo. Dios no te va a dejar solo. Dios te ama. Sírvele al Señor de toda tu alma, de todo tu corazón. Aleluya. Dios es bueno. Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. Sentimos, hermano, la presencia del Señor. Aleluya. Ahí donde usted está, siente la presencia del Señor. Siente como Dios te habla a tu vida en esta hora. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Dicen, porque te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gigal, para que conozcas la justicia de Jehová. Dios le recuerda a este pueblo y le dice, yo te saqué de la servidumbre de Egipto. Egipto, todos sabemos, aquellos que conocemos la palabra, sabemos que representa el mundo. Y Dios sacó a este pueblo de la servidumbre del mundo. Yo quiero que tú entiendas, y aquel, ¿verdad?, que no ha conocido a Dios, que Dios nos da a escoger si le servimos a Él o le servimos al diablo. Aquí no hay un medio. Aquí tú tienes que servirle a Dios o servirle al diablo. El diablo, dice la palabra, que es el príncipe de este mundo. Egipto es comparado al mundo. Y cuando nosotros decidimos servir a Egipto o estar en servidumbre en Egipto, quiere decir que estamos bajo la influencia de Satanás. Estamos sirviéndole al Dios de este mundo, que es Satanás. Mientras que si decidimos salir de Egipto a una tierra prometida, es darle la espalda al mundo y recibir al Señor y servirle a Él. Y ya no estamos sujetos a la servidumbre del mundo, a la servidumbre de Satanás. Y Dios le está recordando a este pueblo, acuérdate de dónde yo te saqué. Yo te saqué de aquella casa de servidumbre, donde el diablo o el enemigo no te pedía permiso a ti para hacer lo que quería hacer contigo.
El enemigo no te pedía permiso. Él entraba a tu casa y hacía y deshacía contigo, hacía todo lo que quería contigo. Pero yo he venido para darte vida en abundancia, para sacarte de esa esclavitud, para llevarte una vida mejor, a una vida de abundancia, de pan, una vida de amor, de gozo, de felicidad. Y dice, pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Este profeta o pseudo profeta Balaam se dejó influenciar por este rey Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Este hombre deseaba obtener bienes y Balac, ¿verdad? Este rey le mandó a llamar para que maldijera al pueblo de Israel. Y Dios, ¿verdad?, le salió al encuentro a este profeta para que no maldijera a su pueblo. Y dice la palabra que hasta tuvo que salir una mula para que le hablara, porque él consentía e insistía en ir y maldecir a este pueblo. Pero este hombre, Balaam, no pudo cumplir con aquella encomienda que se le había dado de parte del rey de Moab, sino que lo que hizo fue bendecir a su pueblo, bendecir al pueblo de Israel. Porque cuando Dios toma el control, Dios lo que hace es bendecir. Dios no maldice, Dios bendice. Yo voy a leer lo que dice aquí el expositor acerca de estos versículos. Dice, el Señor cita en primer lugar la gran liberación llevada a cabo por medio de su intervención divina, con el fin de salvar a su pueblo de la opresión egipcia. Envió plagas, abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco y después lo cerró para destruir a sus perseguidores. La liberación de Israel de la esclavitud egipcia es citada con frecuencia por los autores del Antiguo Testamento por haber sido el evento más notable de su historia como nación. Este fue el evento más notable y que se recuerda por generaciones. Dice, pero ninguno de ellos hubiera sucedido primero, no hubiera sido librado de la esclavitud. Dice, en todos los pasajes donde se habla de la salida de ese país se le describe como un acto de liberación de la servidumbre y de la esclavitud. O sea, se usa este pasaje bíblico para demostrar la liberación de la servidumbre, de la esclavitud que Dios hace con el ser humano. Dice, Egipto representa el reino del mal, del cual el mundo pecaminoso es parte. Este es un reino de esclavitud y opresión en todas las áreas de la vida humana. El enemigo, Satanás, esclaviza al hombre. Lo esclaviza de una manera espiritual, lo esclaviza de una manera emocional, lo esclaviza de una manera intelectual, lo esclaviza de una manera física, material y económica. Satanás lo ata completamente, todo su ser. Dice, la causa directa de todas estas opresiones es que su príncipe, el faraón espiritual, es Satanás. Si uno sigue detenidamente el relato bíblico de la liberación de Egipto, la peregrinación por el desierto y la entrada en la tierra prometida, encontrará que además de narrar la historia de una nación, representa la historia espiritual de los hijos de Dios, la iglesia. Ese es el camino que nos espera a todos que servimos al Señor. Ser librado de la casa de servidumbre. Ser librado de esas opresiones espirituales, emocionales, intelectuales, físicas, materiales, económicamente. Dios te promete, Dios te va a librar si tú le sirves, si tú decides seguirle a Él, si tú decides abrirle tu corazón a Él. Dios te va a librar, Dios te va a sacar de Egipto,
Dios te va a dar bendición hasta que sobreabunde. Dice la palabra, consideremos la historia de Israel desde el tiempo de su opresión. Salió libre gracias a la protección que le dio la sangre de un cordero inmolado. Este es Cristo. Pasaron por en medio de unas aguas que al cerrarse destruyeron a sus enemigos y que les impidió volver atrás. Fueron sustentados milagrosamente durante todo el tiempo de su peregrinación con pan, carne y agua. Dios los sustentó. Dios no los sacó de Egipto para dejarlos morir de hambre en el desierto. Dios los sustentó con maná. Dios los sustentó con pan, con agua, con carne. Cuando aceptamos al Señor Jesús, Él nos promete ser nuestro pan, ser nuestra agua. En Juan capítulo 6, versículos 54 al 58, Él nos habla que Él es el pan de vida, que Él vino a este mundo a darnos de comer de ese pan de vida. Dice, recibieron ordenanzas que regulaban su conducta personal, la relación con Dios y con el prójimo. Se les proveyó el culto correcto para que pudieran adorar a Dios y tener propiciación por sus pecados. La presencia de Dios les guiaba de día y de noche. Dios se encargaba directamente de derrotar a sus enemigos y no se detendría hasta llegar a la tierra prometida. Cuando Dios te saca de Egipto, Dios te promete llevarte a esa tierra prometida. No te va a dejar solo, Él te va a sustentar con pan, con agua. Él te va a sustentar con carne, su carne. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario te va a cubrir y te va a ayudar. Te va a limpiar de tus pecados y te va a dar una vida nueva. Entonces Balaán no pudo maldecir a aquel pueblo. Y él mismo dice la palabra que lo declaró. Dice, Balaán lo declaró. Él ni nadie podía maldecir a quien Dios había bendecido. Cuando Dios bendice, nadie va a poder maldecir. No importa lo que hagan. No importa que el enemigo se levante como río. Dios ha de levantar bandera. Dice, ¿qué significan las palabras Sitín hasta Gilgal? Sitín fue el último lugar donde acampó Israel antes de cruzar el Jordán y poseer la tierra prometida. Gilgal fue el primer lugar donde acamparon después de haber cruzado el Jordán. El espacio comprendido entre estos dos sitios fue escenario de los siguientes eventos. La frustración final de los planes de Balac, la derrota de los madianitas que intentaron destruir a Israel, seduciéndolo a la idolatría y a la fornicación, el cruce milagroso del Jordán, la entrada de la tierra prometida y la circuncisión de aquellos que habían nacido en el desierto, entrando así en una relación de pacto con Jehová. Con estos sucesos el Señor había puesto en vergüenza las intenciones de Balac y confirmado que las bendiciones pronunciadas por Balaán procedían directamente de Dios. Dios no nos va a dejar en vergüenza. No importa lo que el enemigo haga para destruirnos. Dios no nos va a dejar en vergüenza si ponemos nuestra confianza en Él. Dios avergonzó a aquel rey, Balac, cuando trató de maldecir al pueblo de Israel y Dios no se lo permitió. Dios está por nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Dice, obsérvese que el Señor declara haber tenido una razón para aquellas intervenciones providenciales suyas, para que conozcas la justicia de Jehová. Esto es los milagros, los actos milagrosos de Dios eran el cumplimiento de sus promesas. Dios nos ha prometido protegernos del enemigo. Dios nos ha prometido, protegernos de las acechanzas del enemigo. Y Dios va a estar con nosotros como un escudo para protegernos de ellas.
Vamos entonces a entrar a los versículos 6, 7 y 8. Y dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Y el versículo 8 responde: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí hay varias preguntas que son necesarias analizar. Dice: ¿cómo me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Se preguntaba, ¿verdad? Aquel pueblo, ¿cómo me presentaré? Se supone que el pueblo se preguntara: ¿cómo me presentaré? ¿Me presentaré a él con holocausto, con becerros de un año? Dice: ¿se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? Es una pregunta. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Y vamos a leer lo que dice el expositor. Dice: Miqueas se vale de estas preguntas un tanto retóricas para declarar algo que era obvio de las Escrituras. Obsérvese que el pasaje habla de 5 prácticas religiosas, algunas de ellas extremas: holocaustos, becerros de un año, millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite y la ofrenda del primogénito. Son acciones, pero no se habla nada de una actitud interior. Todo lo que se enumera son acciones externas y todas ellas ritualistas. Incluso no se mencionan obras buenas de carácter social como actos de beneficencia pública. ¿Qué mensaje tan directo para quienes dependen en lo que hacen con el fin de tranquilizar sus conciencias? Estas preguntas eran retóricas. Miqueas las hacía porque él conocía que ellos sabían la palabra de Dios. Ellos conocían y sabían que esto no los iba a librar de la mano de Dios, del juicio de Dios. Y de acuerdo a esto, ellos tenían que hacer más que eso. Ellos tienen que hacer algo más que estas puras obras. Ellos tenían que humillarse. Ellos tenían que hacer misericordia. Ellos tienen que hacer justicia. Y me llama la atención que dice aquí que hay muchos hoy en día que para tranquilizar su conciencia hacen obras sociales, obras públicas, de beneficencia pública. La iglesia del día de hoy, muchas iglesias, no todas, hacen esto. Tratan de tranquilizar sus conciencias, como dice el exégeta, haciendo obras benéficas, dan dinero, hacen muchas cosas, pero verdaderamente, siendo pueblo de Dios, se han apartado de Dios, se han apartado de sus preceptos, se han apartado de sus mandamientos, se han olvidado de lo que Dios les mandó que hiciesen. Están como este pueblo. Y yo quisiera seguir leyendo lo que dice el expositor. Dice: primero, todo aquello que ofrezcamos a Dios sin que Él nos haya pedido es ofensivo ante su presencia. Si Dios no nos pide algo, no tenemos que darlo porque va a ser ofensivo a su presencia. Y da la Biblia algunos ejemplos. Dice: Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, la cual fue rechazada. Eso lo podemos ver en Génesis 4:3. Saúl trató de justificarse ante Samuel diciendo que el botín que traían de la guerra era para ofrecérselo a Dios. También fue rechazado. Y lo segundo es que los actos religiosos deben ser producto de una actitud correcta y una buena relación con Dios. Cuando hacemos un acto religioso, tiene que venir por causa de la relación que nosotros tengamos con Dios, de la buena relación que tengamos con Dios.
no para callar nuestras conciencias, no para hacer nada que nos ayude a sentirnos mejor. Dice, y tercero, toda expresión religiosa desprovista de compasión y amor hacia el prójimo es abominable o abominación delante de Dios. Todo es abominable delante de Dios. Todo lo que sea desprovisto de amor, de compasión, de justicia, es abominable delante de Dios. Y el versículo 8 para terminar dice, ¿qué es lo que verdaderamente Dios exige? Dice, oh hombre, Él te ha declarado, si tú sabes, Él te ha declarado lo que es bueno, que es hacer justicia, amar a misericordia y humillarte ante tu Dios. La justicia, dice aquí, es algo interior que necesariamente aflora en actos exteriores. Nadie hace justicia si no es justo por dentro, porque nadie puede dar lo que no tiene. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que sale por nuestra boca. Y así es como actuamos. Dice, la misericordia de Dios no se basa en la misericordia de Dios no se puede tener si no se le ama. Por eso dice el texto, amar misericordia. La misericordia no se puede expresar por compulsión, obligación y a fuerzas. Ni la misericordia ni la justicia se pueden poseer si no se humilla ante Dios. Cuando nos humillamos ante Dios, Dios va a poner en nuestro corazón ese amor, esa misericordia, esa justicia. Cuando le damos nuestro corazón a Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de llenarnos del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu va a salir a través de nosotros con esa misericordia, con ese amor, con esa justicia. Se va a reflejar en todo nuestro ser, en todos nuestros actos, en toda nuestra manera de comportarnos, como decíamos al principio. Así que, hermano y amigo que me escuchas, ¿qué es lo que Dios demanda de ti? Hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Vamos a estar dándole lectura a nuestro resumen general. Dice, el tema del estudio, la práctica de la verdadera religión, pudiera ser el título del libro de Miqueas. Este profeta se dirigió a un pueblo cuya pobre condición espiritual lo había llevado a situaciones extremas de corrupción, trato injusto hacia el prójimo, sincretismo religioso en el cual se combinaba la revelación bíblica con las groseras religiones cananeas, que mezclaban la adoración de demonios, sacrificios humanos y orgías sexuales. Lo desesperante del caso era que el pueblo no pretendía ser incrédulo ateo, sino se jactaba de su religiosidad. Aquí es importante señalar que en el Antiguo Testamento el ateísmo teórico, intelectual, que niega rotundamente la existencia de Dios, se desconoce. Los Salmos 14.1 y 53.1 que dice el necio en su corazón no hay Dios, en realidad no habla del acto intelectual cuyas convicciones lo hacen pensar que no existe Dios. Se refieren al ateo práctico. Por ateo práctico se entiende aquella persona que sabiendo que Dios existe no se conduce como si no existiera. Bíblicamente, el ateísmo práctico es más condenable que el intelectual. El ateísmo intelectual puede haber sinceridad. En el práctico lo que hay es hipocresía. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y Pedro le protestó severamente contra aquellos que, conociendo el camino del Señor, se apartaban de él, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cómo podemos resumir en breves palabras nuestra lección? Siendo justos interna y externamente, amando la misericordia como uno de los valores más grandes de la vida y manteniendo un estado de humillación constante delante de Dios, no olvidando que esas virtudes provienen de una relación viva y directa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien encarna la perfecta justicia de Dios. Así que, hermano, no podemos caer en el ateo práctico, en ser ateos prácticos, como dice aquí, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, que actuamos como que no conocemos a Dios. Dios quiere que nosotros hagamos estos frutos, ¿verdad? De amar
a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de hacer justicia, hacer misericordia y de humillarnos ante Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí esta parte.